For anyone who's gonna hold your attention on stage, you have to kind of be a freak. Yeah, you can be beautiful or you can be ugly, but you can't be plain. To keep her from the howling winds. When's the new album out? Soon. 200 people in that room, and each one wants me to be somebody else. And they should just let me be. Let you be what? Whatever it is they don't want me to be. Saludos a Squad Mystery in the House y hoy vamos a estar reseñando A Complete Unknown, que es la producción más reciente de Searchlight Pictures en llegar a la plataforma de streaming Hulu. Cabe destacar que esta película fue nominada para 8 premios Oscars, de los cuales vamos a estar hablando un poco más adelante, pero es importante primero hablar sobre la ficha técnica. A Complete Unknown es una película que trata sobre una parte específica de la carrera de Bob Dylan. Para aquellos que no sepan, Bob Dylan es un músico que durante la década de los años 60 y 70 su música afectó de forma positiva y tuvo un impacto cultural en la música norteamericana, al igual que influenció al mundo del entretenimiento. A Complete Unknown, dirigida por James Mangold, que para algunos de ustedes quizás pueda ser un nombre familiar, para aquellos que no, deben refrescarle un poco la mente. El director mejor conocido por haber dirigido el biopic de Johnny Cash titulado Walk the Line. También es conocido por haber hecho el biopic de Ford v Ferrari, que es la historia de Ford y Ferrari, como ellos están compitiendo para ser una de las compañías automotriz más famosas del mundo. Pero también para muchos de ustedes lo puedan reconocer como el director de Logan, esa película que muchos hemos querido desde el 2017. Y más reciente dirigió la película Indiana Jones and the Dial of Destiny. El guión de A Complete Unknown fue escrito por James Mangold y Jay Cox, pero la película está basada en un libro que se llama Dylan Goes Electric de Elijah Wood. Pasamos a las nominaciones que tuvo en los Oscars este año A Complete Unknown. Entre ellas son Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Timothée Chalamet, Mejor Actor de Reparto Edward Norton, Mejor Actriz de Reparto Mónica Barbaro, Mejor Guión Adaptado, Mejor Sonido y Mejor Diseño de Vestuario. Fueron 8 nominaciones a los Oscars. Tristemente la película no ganó ninguno de estos premios. Pero con eso dicho, vamos a pasar a la reseña. A Complete Unknown nos narra cómo Bob Dylan, interpretado por Timothée Chalamet, que es un joven que está buscando su sonido en la década de los años 60, en la música folk, tocada en acústico, ahí siempre tiene algún tipo de mensaje, vamos a decir, sea lo que viene siendo los derechos civiles o temas políticos, entre otros temas. Y Bob Dylan estaba resaltando a principios de los años 60 durante ese movimiento de la música, y él en ese momento se encuentra con otras figuras que van a ser clave en su vida. Por ejemplo, tenemos la figura de Sylvie, que es interpretada por Elle Fanning y es uno de los love interests de él en esta película. También tenemos a Joan Baez, que es interpretada por Mónica Bárbaro, y es de estas figuras que a través de la película vamos viendo cómo su relación va cambiando y cómo su música se va desarrollando tanto gracias a Sylvie como a Joan. También tenemos a Pete Seeger, que es interpretado por Edward Norton, que es uno de los líderes que está llevando el movimiento de folk a través de Estados Unidos. Y por último tenemos a Johnny Cash, interpretado por Boyd Holbrook. Para aquellos que no sepan, Johnny Cash fue un músico bien celebrado en Estados Unidos. Johnny Cash cambió mucho lo que es la música, principalmente por su timbre de voz. Y durante la película me gusta que es una figura que entra y sale, pero nunca opaca a Bob Dylan. ¿Qué tal la trama? Pues mira, me gusta mucho la trama de Complete Unknown porque, aunque a mí me gustan mucho los biopics, siempre hay unos problemas que nos encontramos en los biopics. Puede ser que a veces la historia la tratan de cambiar demasiado para que sea más interesante para la pantalla grande. También se dan casos donde cuentan demasiado de lo alto y bajo de... A veces también tienen la situación donde exploran demasiado los momentos bajos del artista, lo cual yo entiendo que ningún artista que estamos viendo en estas películas son santos,
pero hay muchas veces que cuidar o respetar la figura del artista hasta cierto punto. Obviamente tampoco no es una cuestión de irnos a extremos opuestos donde o exaltamos la figura del artista o los humillamos y los ponemos como la peor cosa posible, pero siento que A Complete Unknown hace un buen balance entre contar lo que fueron los momentos buenos de Bob Dylan, por lo menos en la década de los 60, pero a su vez, de forma respetuosa, contarnos los momentos más bajos de su carrera. Me gusta que también respetan la cuestión del personaje de Sylvie. Hice un poquito de búsqueda porque me pareció interesante el personaje y el personaje de Sylvie como tal está basado en alguien que sí existió, pero por respeto a la persona en la que está basada ese personaje, pues se cambió el nombre para la película y de una forma u otra me gusta que cada uno de los actores entienden lo que es el personaje. Yo no soy fanático de Bob Dylan, no me gusta su tono, su voz nasal cuando está cantando, creo que eso es un gusto adquirido y a aquel que le guste, pues mira, se lo respeto, pero a mí por lo menos no me gusta su música. Pero sí en A Complete Unknown me gustó que la historia en ningún momento se torna aburrida. Eso también tiende a ser un problema en los biopics. Es una película que teje muy bien la historia de Bob Dylan con sus canciones y cuando pasamos de una canción a otra, casi se siente como algo natural. Y sí, hay momentos donde obviamente dicen, pues ahora vamos a tocar tal canción, pero quizás de la forma que lo están trabajando en esta película me gusta porque respetan bastante la cuestión entre la trama y lo que viene siendo la parte musical de la película, porque a veces también en los biopics se siente como que hay un corte definitivo entre la historia que están contando y las canciones que nos quieren mostrar. Y aquí pues el director James Mangold siento que hizo un muy buen trabajo en buscar ese balance. También quiero mencionar a Elvis Presley porque uno de los conflictos que no toca la película de A Complete Unknown es que Bob Dylan es alguien que se hizo muy famoso por la música folk, por la música folclórica. Y de momento él entiende que él puede hacer el crossover, él puede pasar a otro género musical, pero utilizando los elementos de la música folclórica. Y ahí es cuando realmente comienza el conflicto principal de la película, porque toda una comunidad de momento piensa a cuestionar el sonido de Bob Dylan y lo que él está haciendo como persona. Puedo entender su frustración como músico porque es un momento importante donde básicamente le dan a escoger entre el sonido que todo el mundo está acostumbrado y que es bonito a un sonido que es más que de una forma u otra la película está hablando sobre el avance tecnológico que hubo en la década de los 60 con un sonido más eléctrico, con un sonido más rudo, más agresivo que la música blues y en ese caso podemos argumentar que esto es bien parecido a lo que sucede en la película de Elvis Presley, Elvis, que también hay una cuestión con la figura de Elvis Presley y su música en la que vemos cómo Elvis Presley de momento incorpora el género de blues, gospel y jazz todo en su música y hace rock and roll y de momento es como que no, pero ese no es el Elvis Presley que queremos y acá pasa lo mismo en A Complete Unknown. Me parece interesante cómo cada personaje es igual de importante hasta cierto punto y no le resta importancia a ningún otro. Por ejemplo, en otros biopics, como por ejemplo Rocketman o Bohemian Rhapsody, que es lo que rápido me viene a la mente, son películas que tratan de cuidar mucho la figura principal y muchas veces tienen que o ocultar figuras importantes de ese mismo tiempo o tienen que minimizar esas otras figuras para no opacar la figura principal. Y yo siento que a Complete no hicieron un muy buen trabajo de presentarnos figuras como Johnny Cash. Hay otros músicos que no me sé sus nombres, pero sé que tienen igual de importancia que Bob Dylan para esa época. Incluso la misma Joan Baez en la película tiene su momento, tiene su escena. Nunca siento que hay un momento donde le están robando el spotlight a Bob Dylan, pero a la misma vez se está contando la historia de lo que estaba pasando, no tan solo en la vida de Bob Dylan y en su carrera, sino a su alrededor, porque siempre es como que vemos estas figuras encapsuladas
en su propia en una cámara, por decirlo así, y todos los demás no existen. Y creo que eso es un error con los biopics. Pero en general, A Complete Unknown hace un muy buen trabajo. Me gustó mucho la música aquí en A Complete Unknown. Creo que Timothée Chalamet hizo algo que yo no hubiese esperado y era que me gustara la música de Bob Dylan. Sí, él busca imitar ese tono nasal o ese timbre de voz nasal, pero lo hace de una forma que no me incomoda. Y entonces me gustó mucho la música que utilizaron a través de la película. Por ejemplo, las canciones de Blowing in the Wind o Like a Rolling Stone, que de esa segunda canción es que sale la línea de A Complete Unknown y por ende el título de la película. Y siento que en esta película los que trabajaron en ella se disfrutaron mucho lo que estaban haciendo, porque incluso Edward Norton, que él hace de Pete Seeger, me pareció que estaba bien metido en el personaje, estaba viviéndose la música que estaba tocando, que estaba cantando, ese otro detalle. No en todos los biopics los artistas cantan todas sus canciones, a veces están doblando, a veces están solamente haciendo las mímicas. Aquí todos los actores estaban cantando y disfrutándose lo que estaban haciendo. Y en fin, me parece que es una historia que es muy bonita, o sea, digo bonita desde el punto de vista de que sí tiene sus altas y bajas, tiene sus momentos oscuros, pero es una película que volvería a ver y que dentro de los biopics pues tiende a ser bastante sólida, hace un buen balance. Si tienen la oportunidad de verla, la película ya está en Hulu. Saquen un tiempo, es una película que yo no sabía nada de Bob Dylan y me encantó. De hecho, me dejó con el deseo de ahora saber un poco más de la música de Bob Dylan. No tanto su historia, porque su historia pues es su vida, punto. No tengo por qué meterme ahí, pero por lo menos su música me interesó mucho más y ver cómo hizo ese crossover y cómo su música impactó la cultura popular, que creo que eso es lo más importante que nos presenta A Complete Unknown. Para mí A Complete Unknown, y créanme, yo sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo con esta puntuación, pero para mí es un 10 de 10. Creo que en cuanto a lo que son los biopics, respeta muy bien la figura del artista, pero también sabe cómo presentarnos la historia de una forma que se sienta balanceada entre la música y la narrativa. Y en fin, está muy bien actuada y muy bien dirigida sobre todo. Así que no tengo por qué descontarle puntos como tal a la película. Y nada, mi gente, si les gustó esta reseña, dale like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos veremos en otro video de Movie Squad. ¡Wow!